El contrato que la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF y Tenfield renovaron en 2016 finaliza este año, y este acuerdo que le otorga a la empresa creada en 1998 por Francisco Casal, más conocido como Paco, Nelson Gutiérrez y Enzo Francescoli, le otorga justamente los derechos de transmisión de los torneos a la empresa Tenfield, incluyendo Primera División, Liga de Ascenso y otras concesiones, así como también los de comercialización, imagen y sponsorización, que constituye también un centro de disputa entre grupos de interés y divide al entorno de fútbol en una dicotomía casi histórica, que es Tenfield sí o Tenfield no. Para ampliar este tema ya recibimos a Juan Francisco Pitalúa, periodista del semanario Búsqueda, a quien ha seguido el tema y a quien le agradecemos también por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por invitarme, es un gusto hablar de este tema hoy acá. Decíamos recién fuera de aire que es la primera vez que estás en Uniradio, así que sí. Siempre es bueno recibir a nuevas caras. Para entrar un poquito en contexto y explicar un poco la situación, ¿cómo explicarías vos esta especie de enfrentamiento que se creó en este momento entre AUF y Tenfield por los intereses del fútbol uruguayo? Bueno, vos lo decías, desde 1998 que está Tenfield en el fútbol uruguayo, son casi de 2 décadas, y es la primera vez desde que está Tenfield a cargo de los derechos de audiovisuales y de transmisión del fútbol uruguayo que hay una intención de parte de la Asociación Uruguaya de Fútbol y de algunos clubes, no de que Tenfield se vaya, pero de alguna forma de quitarle poder a Tenfield. Entonces, eso hace que sea esta una renovación de contrato, una posible renovación bastante más disputada que otras anteriores, donde ya se sabía de antemano que Tenfield iba a renovar, que tenía el apoyo de directivos de la AUF y de directivos de los clubes, y eso hace que sea muy particular este contexto actual, porque justamente la AUF y ciertos clubes y ciertos grupos de poder, que no son clubes, quieren, podría alejar a Tenfield, pero como digo, sacarle un poco de poder y que no tenga el monopolio total sobre muchos derechos del fútbol uruguayo. Bueno, ahí también un poco queríamos entrar porque preguntarte qué implicó originalmente ese contrato firmado entre la AUF y Tenfield en 1998 y también lo que se renovó después en 2016. Sí, se fue renovando sucesivamente, no fue del 98 a 2016, fueron distintos contratos, si no me equivoco fueron 4 renovaciones. Y poco a poco fue aumentando el poder de Tenfield, y obviamente estamos hablando de un panorama muy distinto de 1998, de lo que era la industria del fútbol, a lo que es hoy. Hay muchísimos derechos que en aquel momento no existían, y no únicamente relacionado con la transmisión. Obviamente en el 98 no existía el streaming, que hoy es algo que está muy en boga y que incluso está superando lo que vendría a ser la transmisión vía cable o vía televisión tradicional. Por lo cual Tenfield ha ido adquiriendo ciertos derechos que antes no existían y que hoy es intención de la Asociación Uruguaya de Fútbol ver si consigue otros posibles compradores. Entre ellos, bueno, obviamente el streaming, los derechos de comercialización, por ejemplo, de vallas publicitarias, las pantallas gigantes, los betting rights, los derechos para apostar, derechos de imagen. Todo eso está hoy por hoy en poder de Tenfield, y es justamente un paquete muy, muy grande que el que está en juego y que la AUF quiere ver si se lo lleva a Tenfield de forma entera o dividirlo entre distintas empresas, o incluso algunos que queden en manos de la AUF y que ellos lo vayan manejando con el correr del tiempo según quien esté interesado en adquirirlos. Me surge la pregunta, Juan, en esta situación, ¿cuánto puede tener que ver la creación de AUF TV como plataforma, que está bajo el dominio de AUF justamente, y qué interés puede tener AUF con esa plataforma de disputar el poder? Bueno, lo de AUF TV ya hace un poco con los partidos de selección, es un modelo que la AUF ha intentado copiar de otros lugares, por ejemplo de la Liga de España. Y sí, como decís vos, puede haber un interés de la AUF de decir, ok, yo tengo mi canal, mantengo algunos derechos y los vendo con mi propio canal. Es un poco más difícil de lo que se cree, porque bueno, en sí, si la AUF se queda con esos derechos, no tiene tanta facilidad para venderlos como le puede pasar a España, por ejemplo. A la Liga de España, si ellos tienen su propio canal, es mucho más sencillo de vender ese producto a distintos mercados, a distintos países, venderlos anualmente, si se quiere. Para la AUF supondría un riesgo ver si los puede ir vendiendo de esa forma, entonces es más seguro, por más que tenga AUF TV, vender hoy de alguna forma todo por un periodo determinado de tiempo, al menos de 3 años en adelante, que tomar ese riesgo sabiendo que el producto uruguayo no es tan valioso en otros mercados, salvo acá. Entonces no tendrías tanta facilidad, por ejemplo, de venderlo en otros lados. Claro. Así que la situación ahora, ¿en qué situación estamos ahora en cuanto a esto? Hoy, como dijeron ustedes, el 31 de diciembre de 2025 se vence este contrato de 2016 a 2025. El 4 de julio, 180 días antes de ese vencimiento, la AUF está autorizada a llamar a una licitación en donde Tenfield tendría preferencia, según el contrato, de igualar una oferta. Y también el contrato establece que hasta ese 4 de julio hay un periodo de buena fe para que Tenfield y la AUF puedan renovar el contrato.
Hoy estamos en ese periodo que es un periodo bastante acotado, porque hoy, perdón, pero es 17 de junio, estamos hablando de 4 de julio, quedan pocos días. La semana pasada, si no me equivoco, la anterior, a partir de esa cláusula que establece que hay un periodo de negociación de buena fe, se reunieron por primera vez la AUF y Tenfield en todo este periodo. Es la primera vez, por ejemplo, que el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, tiene una reunión con Paco Casal como presidente. Fue una reunión de estudio, si se quiere, no sé, haciendo un paralelismo con una pelea de boxeo, un primer round para conocerse un poco y ver dónde estaban paradas ambas partes. Y la intención era que esta semana hubiera una segunda reunión ya para plantear números y ver si era viable una oferta de Tenfield que la AUF la pueda llegar a aceptar antes del 4 de julio y evitar la licitación. La reunión estaba prevista para ayer y se postergó teóricamente para el viernes, para fin de la semana. Alonso ha dicho que bueno, es por un tema de logística, organización. Tengo entendido que en realidad hubo en el fin de semana Eduardo H., que es directivo de Nacional hoy, pero es una persona muy cercana a Alonso y es alguien que obviamente no es muy querido en Tenfield. Tuvo una especie de debate público en el programa polideportivo con Osvaldo Jiménez, que es ejecutivo de la empresa Tenfield, y esos dimes y diretes hicieron que se postergue un poco la reunión. No quedó el clima entre las partes de mejor manera, entonces dijeron dar unas horitas de descanso y llegar más frescos tal vez al fin de semana para ver si ahí sí pueden llegar a un acuerdo. De esa primera reunión que comentabas, que decías, bueno, era más para conocer en qué situación están cada uno, ¿qué se puede desglosar? ¿Sabes algo? No, sí, muy poco. En realidad no se habló tanto de números. La idea era supuestamente que se iban a plantear Tenfield alguna oferta, pero no se habló mucho de números. Hablaron de cosas genéricas, hubo incluso alguna cosa más personal, porque claro, a la medida que se acerca este 4 de julio, ejecutivos de Tenfield que se habían mantenido más en silencio hasta ahora han empezado a tomar una opinión pública más relevante, el caso de Osvaldo Jiménez, y hay un tema que hay un integrante del comité ejecutivo de la AUF que se llama Carlos Manta, que en su momento Gerardo Basorelli, o no recuerdo bien, perdón, qué periodista, pero habló de que Casal había amenazado a Manta en el medio de todo este proceso, y bueno, Manta participó de esa reunión y con Casal aclararon los puntos sobre esa supuesta amenaza. Jiménez había hablado también en televisión descartando que hubiese existido tal amenaza. Entonces, más que temas concretos de la negociación, se trató de aclarar un poco algunas cosas más personales. Por eso a la salida de la reunión, tanto Casal como Alonso valoraron que se había allanado un poco el camino, superado esa etapa de algunos conflictos personales para así ponerse a disposición para negociar. En abril, acá quiero en realidad ver qué vínculo tiene esto justamente con todo esta disputa, porque en abril la AUF presentó un informe de la consultora privada Ernst Young que ponía sobre la mesa una cifra de entre 65 y 85 millones con ingresos de entre 45 y 65 una vez descontados los costos. Sí. Entonces, preguntarte qué vínculo tiene presentar este informe en abril en medio, ¿no?, de esta disputa, o sea, qué peso tiene. Bien, no, el peso de la AUF, de este informe, la AUF lo presentó a todos los clubes en la Torre de las Comunicaciones, es ponerle a los clubes que tienen alguna duda y también ante la opinión pública el número según el cual empresas internacionales creen que la AUF podría ingresar, que es un número bastante superior al que ingresa actualmente con Tenfield, que es de alrededor de 15 millones de dólares anuales. Entonces la AUF quiso públicamente poner ese contrapunto: miren, nos están pagando muy poco hoy, miren lo que podríamos ganar, no por lo que decimos nosotros, sino por lo que dicen consultoras internacionales, haciendo análisis de mercados de otros lados y del mercado uruguayo. Hay una brecha gigante que Tenfield no nos está pagando, y querían poner eso como contrapunto de cara a la negociación, ver justamente lo que podían llegar a ganar. Voy a hacer una pregunta que quizás es compleja y no sé si vos me la podés responder, pero estás investigando este caso. Me hace un poco de ruido que sea una consultora privada. ¿Cuánta validez tiene este informe? Y me surge eso, ¿no? Bueno, ese es obviamente uno de los planteos que Tenfield y los clubes que apoyan a Tenfield, lo que creen que Tenfield debe seguir con los derechos del fútbol uruguayo, plantean. Dicen, no, pará, pero esto te lo contrataste vos a una consultora muy seria, muy respetable, pero ¿en dónde está realmente la base de ese informe para decir que podemos el fútbol uruguayo ganar 45 millones de dólares al año con derecho de transmisión? ¿Y la AUF qué responde ante eso? No, la AUF responde justamente que es un informe serio, internacional, que tiene los datos, y ahí es obviamente una posición de cada uno, ¿no? De creer o no lo que dice, de creer que esos datos son reales. Casal en reuniones con los clubes por fuera de la AUF en estos meses han hablado de ese informe, y en las reuniones Casal ha llamado a, por ejemplo, vos mencionaste a Enzo Francescoli, que soy directivo de River, y le ha preguntado, che, ¿cuánto gana River por derecho de televisión? Para dejarle en claro a los clubes que esa cifra que
que plantea Alonso es imposible. Es decir, que lo que la AUF pretende ganar no se paga por el mercado uruguayo, no se paga tanto en Sudamérica, y ahí está un poco la dicotomía. Tenfield está dispuesto a subir la oferta de 15 a 30, se ha hablado de esos números, pero dice que 45 es demasiado y es un número de alguna forma inventado por la AUF. Y en eso que decías, vos en la última nota que escribiste, ponías que Tenfield ya había dicho que no iba a poner esa plata porque no ameritaba y no llegaba a esos costos. ¿Cuánto perciben hoy los clubes? Y bueno, como cuál sería el contrapunto, porque es muy sabido que hay varios clubes que están a favor de Tenfield y de su continuidad. Hoy los clubes, como te digo, la cifra que incluso fue una nota de búsqueda, se llegó a esa cifra de 15 millones de dólares, que es la que manejan hoy anuales para toda la AUF, y de ahí distribuye a los clubes, a partir de una demanda administrativa de DirecTV a Tenfield. DirecTV tuvo que presentar cierta documentación, ciertas cifras, y a partir de esa demanda, de lo que se presentó ahí, se llegó a ese número alrededor de 15 millones. Y bueno, como decís, Tenfield dice, yo puedo más que eso, porque ha cambiado obviamente los tiempos y han pasado muchos años de aquel 2016, pero mucho más que eso no. O sea, esos 45 los creen exagerados. Y plantean un contrapunto en el medio, que es lo que están esperando hoy todos, tanto los clubes pro Tenfield como los que no, esa segunda reunión para ver efectivamente cuál es el número que Tenfield, o el primer número que Tenfield le va a dar a la AUF. Extraoficialmente se ha hablado en su momento, algunos directivos del fútbol uruguayo han hablado de 30 millones, y le han dicho a la AUF que la oferta está sobre la mesa, pero bueno, la AUF está teniendo mucho cuidado en todo esto de cumplir los plazos legales que establece el contrato, y no ha aceptado ninguna oferta, ni siquiera de forma informal, de Tenfield, hasta no cumplir todo como dice el contrato. Después, ahí, en realidad, ¿cuáles son los competidores que tiene Tenfield? Por ejemplo, hoy salió una nota en El Observador que decía que la empresa Tigo se interesó en los derechos del fútbol. Y sí, ese es otro punto interesante, porque a lo largo de este tiempo los clubes y Tenfield, los clubes que apoyan a Tenfield y Tenfield, dicen, bueno, ¿cuáles son las alternativas? Porque vos no querés renovar con Tenfield, pero tampoco me hablás de ninguna alternativa. Ahí vuelvo un poco al anterior, la AUF está teniendo cuidado en no nombrar a nadie, porque hacerlo en este periodo implicaría de alguna forma infringir el contrato, y después Tenfield lo puede usar a su favor y decir que la AUF estaba negociando por atrás. Extraoficialmente lo que dicen desde la AUF es que, bueno, hoy salió el nombre de Tigo, que ya está en el fútbol paraguayo. Hablan de DirecTV. Y compró Movistar también. Y compró Movistar acá en Uruguay, claro. Sí. De DirecTV, Disney, que vendría a ser ESPN. En algún momento se habló de MediaPro, que es una empresa española. Yo, consultando a gente del comité ejecutivo de la AUF, ellos me dicen que están muy tranquilos, porque en el caso de abrir una licitación saben que van a llegar ofertas. La gente que apoya a Tenfield dice, no, en realidad la AUF no tiene nada, y si no cierra este contrato ahora antes del 4 de julio y abre una licitación, no va a encontrar nada más allá de la oferta de Tenfield. Es decir, lo único que le va a quedar es lo de Tenfield. Entonces estamos en esos días importantes de ver si se cierra antes del 4, y si se abre la licitación, efectivamente, si Tigo, si Disney y DirecTV u otras empresas multinacionales pueden llegar a esa cifra de 45 millones o ofrecer más de lo que Tenfield está dispuesto a ofrecer. En todo este panorama, y nombrábamos algunos clubes que están a favor y en contra de Tenfield, ¿qué papel juega la Unión de Clubes? La Unión de Clubes es una especie de plataforma que se creó por fuera de la AUF, que nuclea a los clubes. Está bien, se le dice pro Tenfield, en realidad ellos lo armaron por su propia cuenta, y es justo decir que no es exclusivamente un apoyo a Tenfield. Ellos entienden desde que está Alonso en la AUF y desde que se aprobó el nuevo estatuto de la AUF en 2018, se le ha sacado mucho poder a los clubes profesionales de primera y segunda división, porque han entrado grupos, por ejemplo, los futbolistas, los jueces, los clubes del interior, amateur, que tienen voz y voto fuerte dentro de la AUF, y creen que ellos, que son los que sostienen económicamente los clubes profesionales al fútbol uruguayo, perdieron poder. Entonces se creó como esa plataforma para luchar un poco sus derechos, y a través de esa plataforma, ellos tienen una opinión pública importante y también ciertas demandas y acciones legales. En estos días hubo un fallo del Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS, a partir de un reclamo que hizo la LUFPRO, que es distinto a la Unión de Clubes. Eso sí, ya está más, o intenta estar metido entre la AUF, pero siempre está con la base de la Unión de Clubes. Relacionado con todo esto, la Unión de Clubes, a través de la LUFPRO, por decirlo de alguna forma, reclamaban de que son ellos los que tienen que decir en este contrato y no el comité ejecutivo de la AUF. Y entonces, son el contrapunto, ¿no? Mientras Tenfield hace su juego por separado, estos clubes, a través de la Unión de Clubes y luego de mecanismos más fuertes, como puede ser la LUFPRO,
toman acciones legales más contundentes intentando de que esta negociación, en definitiva, la decidan ellos, los clubes profesionales, y no el comité ejecutivo de la AUF, y menos aún la votación en el que aparezcan los jugadores, los jueces, los entrenadores, los equipos del interior. La LUFPRO, que es la Liga Uruguaya de Fútbol Profesional, para quien no conoce. Exacto. Después hablamos de esto del rol de la Unión de Clubes, pero ¿qué rol tiene la Conmebol? Por ejemplo, pensando también en la cercanía de Alejandro Domínguez, el presidente de la Conmebol, con Ignacio Alonso, el presidente de la AUF. Bueno, es un rol del que se habla poco, y yo tengo entendido que es muy importante, sobre todo del lado político, no tanto de lo económico, porque la Conmebol obviamente no puede participar de licitación de ningún tipo. Sí puede probar ciertos contactos, hablábamos de oferentes, y bueno, la Conmebol ahí tal vez puede llegar a hacer llegar a oferentes no solamente los derechos de transmisión, sino patrocinadores, gente interesada en otro tipo de derechos. Pero sí, políticamente es un apoyo fundamental. Alejandro Domínguez fue reelecto hace poco como presidente de la Conmebol, es alguien que tiene intenciones de ser presidente de FIFA el día que no esté Infantino, es alguien que tiene una relación muy fuerte con el presidente de la FIFA, Infantino, es un dirigente de peso a nivel mundial, y tiene el apoyo absoluto, Alonso, de Alejandro Domínguez. Alejandro Domínguez tiene una disputa personal, profesional con Casal, hay una demanda de por medio, en su momento de la Conmebol contra Tenfield, y de Tenfield contra la Conmebol. Y bueno, él obviamente en el fuero internamente también quiere que Tenfield esté por fuera del fútbol uruguayo, que no tenga tantos derechos como los tiene ahora. Entonces, para Alonso saber que tiene ese respaldo es importante. Hablábamos de la LUFPRO, y la LUFPRO, por ejemplo, la Conmebol está de acuerdo con la AUF de que es un organismo que no tiene validez dentro del fútbol uruguayo, la FIFA también. Entonces, bueno, Alonso, más allá de lo económico, eso le da mucho poder político, saber que tiene esa banca atrás. O sea, claro, o sea que podría, más allá de que ahora no se puede hablar de oferentes por el contrato que hay con Tenfield, pero una vez que si se abre esa licitación, Alejandro Domínguez juega como una consulta, digamos, para Alonso. Yo imagino eso, no lo he consultado, lo he hablado por arriba con dirigentes, no con gente de la AUF, con dirigentes de los clubes, y ellos creen, no con los derechos de transmisión, no que Domínguez pueda oficiar de intermediario para que venga Disney, por ejemplo, pero sí en otro tipo de derechos, los betting rights, la Conmebol los licita, todos esos derechos, tiene muchísima experiencia, entonces puede de alguna forma ayudar a la AUF en cómo licitarlos, en alguna empresa interesada, así decirles, che, miren que la AUF está licitando esto, capaz que ustedes están interesados, productoras, por ejemplo, productoras que producen los clips de los partidos que se suben luego a YouTube. En ese tipo de cosas, sí, la Conmebol puede facilitar, digamos, cierta apoyo logístico, si se quiere, a la AUF. El presidente de la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonado, siempre surgen acá distintas opiniones, pero es Washington Melo, y dijo en una nota para El País, y lo voy a citar textualmente, que se tiene que rever el modelo de negocio de cómo se comercializa el fútbol uruguayo. Vos estás investigando este tema hace tiempo, entonces quería consultarte si te has encontrado con versiones similares a esta de alguna de las partes. Sí, es lo que quiere la AUF, justamente, que deje de ser un paquete gigante que lo controle Tenfield, y poder venderlo por separado, que por ejemplo una empresa tenga los derechos de broadcast, y luego sí elija los distribuidores que pasen esos partidos, pero que otra empresa tenga los derechos de apuestas, que haya otra empresa que sea la encargada de producir los partidos, otra empresa, como les decía, encargada de producir los clips, incluso otra empresa que maneje el streaming para el exterior, en fin, licitar todo por ramas. Esa es la intención de la AUF, no es la intención de Tenfield, tengo entendido, pero bueno, es como un poco se están manejando hoy los derechos a nivel mundial. Hay tantos derechos en el medio, incluso todavía acá no llegó, pero los derechos personales, la información que se usa de los jugadores en las transmisiones y demás, también puede ser un paquete por separado. Y sí, y sobre todo el tema de los cableoperadores es algo que se discute mucho, y lo ha dicho Casal últimamente, que ya han perdido peso ellos y que a futuro lo que va a importar es el streaming, y bueno, el cable va a ir perdiendo, y ya está perdiendo un porcentaje de espectadores de partidos de fútbol. Ahí quiero hacer un paréntesis en esto para consultarte algo que capaz que es más de color, pero sí algo que surgió en toda esta disputa, en este conflicto hace varios meses, la figura de este youtuber español, La Locura de Bielsa, Josema. No sé, vos cómo ves esa irrupción. Es un youtuber que habla bastante en contra de la AUF, en contra de Tenfield, en contra básicamente del poder que hay en el fútbol en Uruguay. ¿Cómo ves vos esto? No, yo creo que La Locura de Bielsa, no he hablado con él nunca, me da la sensación de que obviamente al ponerse a hablar de Uruguay, encontró una cantidad de audiencia importante y siguió hablando del tema más por un beneficio personal. Obviamente tiene un canal de YouTube, le importa muchísimo la cantidad de visualizaciones y espectadores que tiene, y vio que este tema le servía y empezó a hablar más de eso.
Está claro que no tiene ninguna posición al respecto. A mí me han preguntado, ¿para quién juega? Bueno, para Temple obviamente que no, tampoco para la AUF. Creo que juega para él, obviamente. Si él tiene un contenido propio y lo vende y la gente lo consume, va a seguir hablando del tema, ¿no? Pero ahí crees, por ejemplo, pensando vos que investigás bastante este tema, pero ¿crees que hace falta más investigación sobre este tema en los periodistas deportivos? Y bueno, puede ser. A veces lo que pasa con... Yo no soy periodista deportivo, pero lo que pasa es que, bueno, ellos también están un poco consumidos en lo que es la interna del fútbol uruguayo, no tanto de los partidos, sino, por ejemplo, de los jueces, las decisiones de los jueces, si se juega de local o de visitante, a qué hora juega Peñarol, si el clásico se va a jugar el próximo que viene, cuando Peñarol esté en la Libertadores, o se va a jugar unos días antes. Entonces, para hincar demasiado el diente en otras cosas, es verdad que no tiene mucho tiempo, y después también algunos tienen sus intereses. Obviamente hay empleados de Tenfield, el periodista deportivo trabaja en muchos lugares, y por más que pueda estar en una radio o en un canal de televisión que no tenga nada que ver con Tenfield, también puede trabajar para Tenfield. Lo mismo hay otros hoy con AUF TV que trabajan para AUF TV, y eso inevitablemente te lleva a cuidar tu propio trabajo y tus propios intereses. Ya que entramos en otro tema y que salimos un poquito de la investigación en sí misma, el difunto periodista argentino Jorge Lanata dijo en su momento que nunca había recibido tanta presión antes de presentar un informe como cuando investigó a Paco Casal. Entonces quería consultarte, en tu experiencia, cómo ha sido trabajar este tema periodísticamente, y bueno, si te ha sucedido de tener alguna situación de ese tipo. No, a mí de parte ni ahora que Búsqueda cambió de dueños hace poco, yo también venía de antes con los anteriores dueños, y había escrito, aunque empezamos a escribir más de fútbol uruguayo desde el año pasado, nunca recibí ningún tipo yo personalmente de presión ni de nada. Sí sé, obviamente, que a veces se comunican con el editor o con los dueños para hacer saber su visión sobre ciertas notas, pero de ahí no ha pasado. Y sí sé que genera mucho ruido, eso es verdad. Yo he escrito en Búsqueda, cubierto áreas de presidencia, de interior, de defensa, y desde que me puse a hablar de fútbol me llegan muchísimas más repercusiones que con otras cosas que por ahí son de más relevancia, si se quiere. Pero bueno, es por el interés del fútbol. Me escriben directivos, sobre todo muchos directivos, que por otras cosas jamás me escribirían, y por notas a veces banales de fútbol te viven escribiendo. Está claro que genera un ruido muy fuerte, pero a mí personalmente nunca me llegó ningún tipo de presión para dejar de escribir de un tema. Ahora sí, volviendo un poco al tema que nos convocaba. No, que hoy que Angie me traía a Washington Melo, también decía que los números que manejan Tenfield y la AUF contribuyen a la piratería. Entonces también hay que consultarte cuán presente está la piratería como un problema al momento de negociar, porque, o sea, se podrían nombrar varias páginas en las que se pueden ver partidos de forma ilegal, que también hablan como una falta de acceso, si se quiere, en esto. O sea, ¿cuán presente crees que va a estar eso? Honestamente, eso no lo sé, no es un tema del que he investigado. Por lo que he visto, tampoco hoy en Uruguay se les preocupa mucho, o es un tema que esté en la vuelta. Sí he visto que en Argentina, por ejemplo, en la última final del campeonato argentino, que jugaron Platense y Huracán, hubo antes del partido, de parte de la AFA, de la Asociación del Fútbol Argentino, una campaña de concientización sobre la piratería para consumir streaming o la transmisión legal. Creo que acá en Uruguay no le están dando, me da la sensación, mucha pelota. Es un mercado más chico, capaz que me equivoco, pero me imagino que mucha gente igual debe acceder a través de las plataformas legales, es decir, cable operadores o streaming, hoy en Disney Plus. Pero hoy no es un tema que me dé la sensación a mí, capaz que tendría que consultarlo más, que le ocupe mucho la atención ni a la AUF ni a los propios operadores. Tenfield, por ejemplo, los cable operadores, que estarían perdiendo audiencia con la piratería. Hay otro tema, que es que del fútbol no están exentos nuestros legisladores, nuestros políticos. Y hace un par de años Pedro Bordaberry, cuando era presidente todavía de la Comisión Normalizadora de la AUF, tenía la intención de imitar el modelo del canal de fútbol, justamente CDF de Chile, creado por la Asociación del Fútbol Chileno. Y bueno, y decía que era una buena forma a imitar esto de que los clubes recibieran el dinero, pero por los derechos y sin intermediarios. Como que fuera una asignación directa del dinero que perciben por los derechos. Vos, investigando este tema y viendo cómo funciona, ¿considerás que podría ser un modelo viable para implementar hoy por hoy en Uruguay? A mí me da la sensación que no, justamente por lo que te mencionaba antes, que al ser un mercado chico, capaz de suponer un riesgo para hacerlo sin intermediarios. Yo creo que es más seguro, y así lo entienden los directivos de los clubes y de la AUF, de darle todo a una empresa o darle ciertos derechos a las empresas. Incluso hay
hay clubes que dicen, ni siquiera abrirlo, dicen que es tan riesgoso que directamente hay que dárselos a Tenfield porque no hay ninguna otra empresa interesada. Entonces, me parece que sería un modelo riesgoso, no tengo claro si podría funcionar o no, pero sí que los directivos, tanto los pro o los anti-Tenfield, por decirlo de alguna forma, prefieren seguir con un modelo más similar al actual. Después, ya para cerrar y como resumen a todo lo que veníamos hablando, decíamos esto, ¿no? Del 4 de julio ahí como una fecha límite. ¿Cómo crees que termine esta disputa si es que termina en algún momento? No, o sea, yo obviamente estos días estoy hablando mucho con mucha gente y van variando con las emociones de un lado de otro. Antes de aquella primera reunión que hubo en el Centenario hace 2 semanas, muchos decían, no, olvídate, esto va a licitación, está todo podrido, Tenfield no quiere saber nada. Después de esa reunión, no, mirá que hubo un buen intercambio, parece que Tenfield quiere saber algo. Ahora están algunos también diciendo que la ven muy difícil para que el 4 de julio Tenfield haga una oferta. Yo siempre a lo largo de todo este periodo, desde empecé a escribir este tema 2023, me dio la sensación de que Tenfield se va a quedar con los derechos del fútbol uruguayo. Tengo esa sensación, o a través de una oferta previa del 4 de julio, cuando se abra la licitación, ganando esa licitación. Pero bueno, bajo condiciones distintas a las que está actualmente. Primero, sin tener todos los derechos, es decir, no sé, por ejemplo, los derechos de imagen de los futbolistas. Si vos querés hacer un álbum de figuritas, que no tengas que ir pedirle permiso a Tenfield, sino ir a pedirle y a pagarle esos derechos a la AUF. La valla publicitaria, cosas básicas, sin todos los derechos y obviamente con una oferta más contundente, más cerca que el informe de 45 que pide la AUF. Pero me da la sensación que se va a quedar Tenfield con esos derechos, que hay incluso un tema de confianza de los clubes con esa empresa, de que ya sabe esa empresa cómo funciona el fútbol uruguayo, y de que va a seguir bajo otras condiciones, bajo otra estructura, pero que seguiría. Esa es mi visión. Hay muchos clubes que lo creen así. En la AUF hay gente que también lo piensa así, pero también están tranquilos porque realmente dicen, mirá que si Tenfield no cierra el 4 de julio, tenemos oferentes. Claro. No dimos a conocer las ofertas porque nos puede complicar el contrato y nos pueden hacer acciones judiciales, pero hay oferentes, hay empresas interesadas, y si Tenfield se va, van a llegar esas empresas. Si eso me lo dicen a mí de la AUF, está claro que Tenfield también sabe que hay empresas interesadas, entonces no dejaría que esas empresas puedan en algún momento ofertar. Así que puede ser que antes del 4 de julio se llegue a una resolución. Como dicen los dibujitos animados, continuará. Continuará. Ya el viernes sabremos un poco más. Juan Francisco Pitalúa, periodista del semanario Búsqueda, especializado en deportes. Muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes dos por recibirme.